El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. ¿Sabes? La vida muchas veces nos sorprende no solo con alegrías y tiempos de abundancia, sino también en esos días silentes en que el dolor parece llenar cada rincón de nuestra habitación. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en un hombre que conocemos poco, que rara vez ocupa el centro de los grandes relatos, pero cuya vida lleva las marcas de luchas profundas. Hombres como Abisai, hermano de Joab, quienes en medio de los conflictos y traiciones militares permanecieron firmes en la batalla, aunque las historias casi nunca los nombren en los altares ni los púlpitos. O pensemos en Urías, el hitita, soldado fiel a su rey y a su misión, cuya confianza fue traicionada trágicamente, aunque jamás perdió su integridad en los relatos que le mencionan. Y es que la Biblia no solo relata a los grandes líderes, sino también a esos hombres que, calladamente, vivieron episodios de dolor y fidelidad, semejantes al tuyo, cuando la traición golpea en casa y la autoestima se ve amenazada. Porque aunque tu historia es moderna, puede sentirse reflejada en la vida de aquellos varones honestos, cuyos nombres aparecen solo por un breve instante, pero que seguramente lloraron en silencio, se sintieron desplazados o menospreciados, y apenas aparecen entre líneas. Déjame contarte la historia de un amigo al que la vida le cambió de golpe. No se llama Pedro, ni David, ni Abraham. No es protagonista de epopeyas, ni fue príncipe. Es como tú, un trabajador de siempre, un hombre que amó profundamente a su esposa, creyendo que la fidelidad mutua era una roca segura. Un día, la noticia lo desmontó. Su esposa había sido infiel. El mundo, tal como lo conocía, se resquebrajó, y con él se agrietó también su propia imagen, su valor como hombre, esposo y creyente. Recuerdo esas largas tardes en las que se miraba a sí mismo con dureza, cuestionándose todo. ¿Qué hice mal? ¿Valgo lo suficiente? ¿Será Dios capaz de levantar este corazón roto por la traición? A veces su reflexión se parecía al silencio de los hombres secundarios de la Biblia, a quienes solo vemos en momentos críticos, preguntándose si su entrega habría valido la pena. En ese lugar de sombras, ni la autoestima ni la valentía parecen tener raíces sólidas. Es aquí donde el mensaje de Dios adquiere una dimensión distinta. Las palabras del salmista se encarnan en carne viva. No se trata de héroes perfectos, sino de hombres de carne y hueso, a quienes la traición y la injusticia visitaron sin aviso. El Señor está cerca de los quebrantados. Sí, incluso de quienes cruzan por el valle de la infidelidad y el abandono. Porque Dios no solo ve al rey y al profeta, también se acerca a Urías, a Abisai, a aquellos varones fieles en el anonimato. A lo largo de la Biblia encontramos escenas donde hombres como Simeí, aquel que maldijo a David en su ida y luego sufrió el perdón y la restauración. Segunda de Samuel 16, 5 al 13. Primera de Reyes 2, 36 al 46. O Eliezer de Damasco, el siervo leal de Abraham, custodiando secretos y promesas sin nunca ser el protagonista. Génesis 15, 2. ¿Cuántas veces sentirían que su valor dependía de los demás, de las circunstancias, de lo que otros decidían sobre su futuro? Pero así como ellos, hoy Dios quiere recordarte que tu valía no se mide por la aceptación humana, ni siquiera por los errores o pecados de quienes te rodean. La autoestima que sostiene el corazón herido viene de afuera, de lo alto, no de dentro de nosotros, ni de la aprobación de los hombres. Es Dios quien rescata. Es Dios quien te restaura y te recuerda que eres más que las circunstancias que has atravesado. Permíteme guiarte a través de esta travesía, como lo hace una consejera mayor que ha visto la vida pasar y conoce el sabor de las lágrimas amargas, pero también la paz insospechada del perdón y la restauración. No estás solo en esto.
Así como aquellos hombres poco mencionados, aunque casi olvidados por la historia, no escaparon de la mirada ni del consuelo de Dios, tú tampoco. Quizás esta experiencia te haya hecho cuestionar cada aspecto de ti, incluso la fe más sencilla. Pero en esa tierra árida donde todo parece perdido, donde la voz interna solo repite la traición, allí mismo florece el milagro. No todo está dicho, no todo está perdido. La restauración, si lo permites, siempre comienza en el secreto, en ese lugar donde calladamente Dios reconstruye y levanta lo que el dolor había derribado. La autoestima en Dios no es ciega ni ingenua, sino forjada en la verdad de que Él levanta al humilde, da nuevas fuerzas al exhausto y escribe historias bellas, incluso con vidas que en apariencia solo fueron de paso. Así que deja que en este momento, en este relato que podría ser el de Abisaí, Urías, Eliezer o el tuyo, la crisis sea el umbral de una sanidad profunda. No se trata de negar el sufrimiento ni de fingir fortaleza. Se trata de mirar al cielo con honestidad, reconocer la herida y permitir al Señor cuidar de tu corazón roto, como lo ha hecho con tantos otros cuyas historias parecen invisibles, pero son eternamente valiosas para Él. Avancemos juntos, paso a paso, en este camino hacia la restauración. Cada palabra, cada respiración, irá levantando el polvo de tu autoestima, no en el espejo del mundo, sino en el reflejo de la gracia de Dios, que nunca olvida a ninguno de sus hijos, ni siquiera los más silenciosos. Cuando el dolor es tan reciente y la herida aún sangra, es difícil creer que habrá días en los que tu sonrisa nacerá genuina, y no como un acto de cortesía ante quienes te rodean. Por eso, quiero acompañarte paso a paso, con la calma de quien ha visto la lluvia y el sol, y entiende que el corazón necesita su propio ritmo para sanar. Así como Eliezer, silencioso y fiel, nunca buscó la aprobación de los grandes, ni dependía de ella para ser valioso, así tú tienes en Dios la mirada firme que valida tu existencia. Deja que te cuente una pequeña escena. Un caballero de mi congregación, a quien conocí hace años, pasó por una traición dolorosa. Nunca fue protagonista de nada, ni en su casa ni en la iglesia. Pero en el momento de su crisis, halló refugio en la conversación constante con Dios. ¿Cómo puedo volver a mirarme al espejo si hasta mi propia esposa ha dejado de reconocer mi valor?, me preguntó una tarde de lluvia. Y la respuesta no vino de textos rebuscados ni de consejos complicados, sino desde la simple promesa de las Escrituras. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Como tantos personajes secundarios de la Biblia, su consuelo consistió en acudir al Señor en el anonimato de la oración, donde nadie puede fingir ni disfrazar el alma. Y créeme, hay una libertad sincera en mostrarse vulnerable ante Dios, porque si Elías sintió terror y soledad debajo del enebro, y aunque fue protagonista solo por ese instante se sintió invisible, ¿cuánto más los hombres como Eliezer, Urías o Abisai supieron lo que era sentir que la vida los dejaba de lado? Recuerdo cómo Urías, fiel hasta la muerte, nunca fue recompensado por los hombres, pero su lealtad quedó para siempre escrita en la memoria de Dios. Segunda de Samuel 11, del 11 al 17. Cuando tu autoestima es golpeada por la traición, lo más fácil es creer la mentira de que no eres suficiente, de que tu valor está atado a la mirada voluble de otro ser humano. Es aquí donde empieza el lento pero poderoso trabajo del Espíritu Santo. Dios, como paciente orfebre, toma los trozos rotos de tu corazón y los reintegra, uno a uno, con el oro de su amor. Los japoneses llaman kintsugi al arte de reparar con oro lo que se ha roto, y en muchos sentidos, eso hace Dios contigo. Te embellece allí donde fuiste herido, hasta que el lugar de mayor vergüenza se convierta en el mayor testimonio de su gracia. Esto no sucede en un solo día.
Es un proceso silencioso y profundo, que muchas veces parece no avanzar, pero cada oración, cada lágrima entregada, es semilla de sanidad futura. Así como Simeí, ese hombre que primero maldijo y luego buscó restauración. La vida nos enseña que siempre hay espacio para la reconstrucción. Segunda de Samuel 16, del 6 al 13, y Primera de Reyes 2, del 36 al 46. El proceso puede requerir pedir perdón, perdonar o simplemente dejar en manos del Señor aquello que no puedes cambiar. En esos días grises, cuando la autoestima se siente tan lejana, te invito a probar lo que hizo mi amigo. Escribe en un cuaderno las promesas de Dios sobre ti. Esas palabras son tus cimientos. Te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27, 10. Quizá nunca serás conocido como los grandes personajes bíblicos, pero en la eternidad el Señor no mide el éxito terrenal ni los títulos, sino la fidelidad escondida que solo Él ve. Cada día que eliges levantarte, a pesar de la herida, eres un testimonio viviente de esa fidelidad secreta que sostiene el universo. ¿Sabes? Tú también eres esa clase de hombre. No importa cuán pequeña parezca tu historia, cuánto silencio envuelva tu dolor, Dios lo ve, Dios lo honra y Dios lo levantará. No apresures tu proceso. No temas ser honesto con tu tristeza ni con tu Dios. A veces el milagro más grande ocurre allí mismo, cuando conviertes tu quebranto en oración profunda y sincera. Cuando atravesamos una traición tan profunda como la infidelidad, uno de los errores más comunes es creer que nuestro valor como personas depende de la lealtad o el amor de alguien más. Ese pensamiento se va instalando silencioso, como una sombra, y termina por convencernos de que hemos fallado en algo esencial, que no somos dignos de afecto, respeto o incluso de una vida plena. Aquí la solución, aunque no sencilla, requiere volver poco a poco a la verdad más simple y profunda. Dios nos define a partir de su amor constante, no por el dolor de la traición ni por las voces que nos han menospreciado. Ahora, permíteme mostrarte ejemplos bíblicos de hombres secundarios que vivieron el dolor de la injusticia, el rechazo o la traición, y cómo su historia puede inspirar nuestra propia restauración hoy. Por ejemplo, tenemos la historia de Abisai, el hermano de Joab. Abisai fue leal a David y estuvo dispuesto a defenderlo aún en los momentos más oscuros, pero rara vez recibió reconocimiento por su valentía. En 1 Crónicas 11:20 se menciona: y Abisai, hermano de Joab, fue el principal de los 30. Él alzó su lanza contra 300 y los mató, y tuvo nombre entre los 30. Aunque era valiente, nunca ocupó los reflectores, y su esfuerzo fue invisible para la mayoría. Hoy, muchísimos hombres se sienten igual, invisibles ante su familia, su trabajo, sus seres queridos. Sin embargo, Abisai siguió siendo fiel, no por el reconocimiento, sino porque entendía que la fuerza venía de Dios, y que servir en silencio es también acto de grandeza. Otro ejemplo es Urías elitita, mencionado en 2 Samuel 11:6 al 17. Urías fue víctima de una traición imperdonable y terminó perdiendo la vida, no por sus errores, sino por la infidelidad y manipulación de otros. Y David dijo a Joab: envía a mí a Urías Heteo. Urías siguió cumpliendo con su deber, permaneció leal, sin saber que su integridad sería pisoteada. ¿Cuántos hoy cumplen cada día con honestidad y amor, pero se ven traicionados por quienes prometieron protegerlos? El ejemplo de Urías nos recuerda que el dolor puede no tener explicación humana, pero ante Dios ninguna fidelidad es olvidada. También está Eliezer de Damasco, Génesis 15:2, el siervo leal de Abraham. Y dijo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer de Damasco?
Eliezer nunca protagonizó momentos épicos, pero fue digno de confianza en lo cotidiano. Muchos hombres hoy sienten que su vida no tiene sentido porque no brillan ni sobresalen. Sin embargo, como Eliezer, el valor está en la constancia, el servicio diario, el carácter íntegro que permanece aún en su anonimato. Finalmente, pensemos en Simei, quien primero cometió el error de maldecir y atacar a David en un momento difícil, 2 Samuel 16, 5-13. Pero luego tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón, 1 de Reyes 23, 36-46. Y cuando el rey David llegó a Baurim, he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Simei representa a quienes han cometido errores y creen que no hay restauración posible. Vivimos en una época donde el arrepentimiento sincero es raro, pero la historia de Simei muestra que, aunque nuestras fallas sean graves, la gracia y la corrección pueden abrir vidas nuevas. Contrastando estos ejemplos con problemas actuales, la traición y el rechazo siguen siendo parte de la vida moderna. Sigue habiendo hombres invisibles en sus hogares, fieles en su trabajo, golpeados por la injusticia y otros que cargan errores pasados con vergüenza y dolor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios no solo restaura la historia de los grandes, honra la fidelidad secreta, el servicio silencioso y el arrepentimiento verdadero. La solución empieza al aceptar que no eres menos por ser herido, que tu valor nunca disminuya por la traición. Es necesario abrirse a la sanidad, hablar y ser vulnerable, buscar apoyo y dejar que el amor de Dios te reconstruya, mucho más allá de lo que los humanos pueden reparar. Así como esos hombres secundarios, tu vida tiene propósito y valor aunque no salgan los titulares. Dios ve todo lo que tú y yo creemos perdido. Y en ese lugar de anonimato y dolor suele ocurrir la restauración más profunda y hermosa. Así que mientras que atrevas a emprender ese proceso de sanar y reconstruir, recuerda, la herida no define tu historia. El amor de Dios, la fidelidad silenciosa y el arrepentimiento auténtico son el principio de una nueva vida. Llegados a este punto de reflexión profunda sobre la autoestima rota por la infidelidad y el camino hacia la restauración en Dios, quiero que tomes algunas respiraciones lentas y permitas que todo lo que has leído hasta ahora repose suave en tu corazón. Hemos caminado juntos desde el dolor de la traición hasta esa esperanza callada que germina donde menos lo esperas. Pasando por la voz de hombres desconocidos en la Biblia, que igual que tú, supieron lo que es atravesar noches de silencio y días de confusión. Mira, las heridas de la infidelidad no solo se sienten en el corazón, muchas veces penetran hasta el fondo de nuestra identidad. La traición, sobre todo de una pareja con quien hemos compartido sueños, cariño y compromiso, puede hacer tambalear toda nuestra visión de futuro. Y entonces la pregunta real no es solo cómo sobrevivir a este golpe, sino cómo sanar, cómo reconstruir el amor propio y la fe en Dios después de perderse dentro de tanto dolor y decepción. A lo largo de esta charla, quizás te habrás visto reflejado en hombres de la Biblia que no tienen la fama ni el protagonismo de un Pedro o un Moisés. Hombres como Abisai, Urías, Eliezer y Simei, que en medio de sus circunstancias mantuvieron integridad y esperanza, aunque sus nombres solo parezcan fugazmente entre los versículos. Tal vez la vida te ha hecho sentir como uno de ellos, invisible para muchos, esencial para Dios. La verdad más cara de este viaje es que tu valor nunca ha estado atado al afecto humano, ni a los errores de quienes te rodean. Dios te llama por tu nombre, te invita a recordar que tu vida tiene un propósito único y bello, aunque no lo reconozca nadie más. Si te has sentido rechazado o traicionado, recuerda que siempre existen caminos para levantarse, para restaurar el corazón y sobre todo para hallar una autoestima más fuerte porque está cimentada en el amor eterno de Dios. Quiero que pienses en el ejemplo silencioso de Urías. Cumplió su labor con fidelidad y dignidad, a pesar de ser víctima de una injusticia inexplicable. ¿Acaso su historia quedó en el olvido? No lo creo. Eliezer, el mayordomo fiel, nunca recibió el reconocimiento de una descendencia propia, pero su memorial está en las Escrituras y en el corazón de Dios. Simei, después de haber errado, encontró espacio para el arrepentimiento y la corrección. Tú también tienes ese mismo permiso,
llorar por lo que perdiste, arrepentirte si fallaste y levantarte confiando en la gracia restauradora que solo el Señor ofrece. Es importante entender que la autoestima no es una ilusión optimista ni una postura superficial. Es el resultado de encontrar en Dios una aceptación incondicional, de saberse valioso aun cuando los demás no lo vean ni lo digan. Un hombre restaurado no es aquel que nunca fue herido, sino aquel que se permitió abrir las puertas a la sanidad, que aceptó ayuda, que pidió oración, que buscó con humildad reconstruir lo que se quebró. No permitas que los pensamientos destructivos te convenzan de que todo ha terminado. El dolor, aunque es intenso, no es eterno. Las tormentas pasan, y lo que permanece es el carácter robusto que se forma cuando todo lo demás se ha ido. Si hoy apenas puedes sostener una oración, deja que sea esa frase sencilla: Señor, ayúdame. Si puedes abrirte con alguien de confianza, hazlo. Si necesitas buscar ayuda profesional, no tengas miedo ni vergüenza. Dios puede usar muchas manos para sanar y restaurar. La vida es demasiado valiosa como para vivirla en soledad o en silencio. El ciclo de la restauración comienza muchas veces en el anonimato, igual que en la Biblia. No todos los hombres están llamados a ser protagonistas, pero todos son valiosos en la historia personal y espiritual que Dios escribe contigo. Así que, aunque las lágrimas no falten, aunque la autoestima se haya escondido tras las heridas, aunque la traición haya querido robar de tu futuro, en Dios siempre hay nuevas oportunidades, un amor que no falla y una promesa de reconstrucción. Quiero invitarte a hacer algo que puede parecer pequeño, pero en realidad es grandioso. Comparte cómo te has sentido en los comentarios. Déjame saber si esta reflexión tocó de alguna forma tu corazón. Si hay algo que quieras decir, preguntar o simplemente dejar como testimonio para que otros también lean y encuentren fuerza. Tu historia tiene valor. Tu proceso es importante. Quizás no lo vean todos, pero Dios sí lo ve y lo celebra cuando decides avanzar, paso a paso, hacia la restauración total. Y si este tema realmente ha hecho que pienses en tu vida, en tus heridas y en tu esperanza futura, te pido que no te lo guardes solo para ti. Seguramente conoces a alguien que está pasando por una dificultad parecida, que necesita una palabra sincera, cálida y llena de compasión. Compártelo con esa persona, envía este video o reflexión a quien veas que necesita ayuda espiritual. A veces el gesto más sencillo es el que inicia una cadena de sanidad en muchas vidas. En esta comunidad nos enriquecemos compartiendo experiencias, palabras y oraciones. Nadie está solo. Todos, como esos hombres discretos de la Biblia, caminamos juntos buscando restauración, paso a paso, bajo la mirada amorosa de Dios. Así terminas este ciclo no como alguien derrotado por la traición, sino como un hombre en proceso de sanidad, rodeado de corazones sinceros y acompañado por la presencia infalible del Señor. Sigue adelante, deja tu mensaje, comparte con quien lo necesite y nunca olvides que tu historia sí importa y que el amor y la restauración de Dios están más cerca de lo que imaginas. Gracias por llegar hasta aquí, por permitirte reflexionar y abrir tu vida a este camino de reconstrucción personal y espiritual. Cada día es una nueva oportunidad, un paso más en la mano del Señor, y aunque la batalla sea dura, la recompensa es muchas veces invisible, pero eterna. Te acompaño en esta travesía. Déjate sanar, déjate abrazar, y si puedes, comparte tu proceso para que otros también encuentren esperanza. Unidos somos más fuertes, y en la fe, ningún dolor es perpetuo, ninguna herida queda sin consuelo, ninguna historia sin redención.